¿Cuál es tu mejor recuerdo en familia? ¿Qué tan importante es la familia para ti? Bienvenidos a Vida Abundante para ti. Gracias por acompañarnos en este espacio a través de Radio Vida. Este día exploraremos otro de los pilares del bienestar y la felicidad: una familia feliz. Mi nombre es Abdel Martesco y me acompaña mi esposa Mari Santibáñez. Hola, gracias por estar con nosotros. Es un gusto que nos escuchen. Recuerden, también queremos escucharlos y ponemos a su disposición nuestro número de WhatsApp, donde estaremos recibiendo sus mensajes mientras dure este programa. Les recuerdo el número 2222-066385. Por favor, nos encantará conocer su nombre, de dónde nos escriben y si tienen algún comentario o un pedido de oración. También pueden seguirnos en Facebook. Pueden buscarnos como Vida Abundante para ti. Ahí también pueden enviarnos mensajes privados, recibir información sobre eventos y también reforzar lo que aprendemos en este espacio. La familia fue una idea de Dios para nuestro bienestar en la creación de este mundo. A través de la familia podríamos encontrar un compañerismo, identidad y gozo que no se podría encontrar de otra forma. A través de la familia comprenderíamos mejor el carácter de Dios, su amor y cuidado, y también podríamos desarrollar todas las cualidades que nos asemejan a Él, su provisión, su generosidad y su don creador. Vamos a la Biblia para recordar el inicio de la primera familia. En Génesis capítulo 1, a partir del versículo 18, leemos: Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En este capítulo, el primer capítulo de la Biblia, encontramos la creación de la primer familia. Y si bien ahorita podemos ver como solamente la familia de dos, Sí. o solo el matrimonio, ya estamos viendo la semilla de la familia y los principios que se aplican. Y seguramente ahorita que podamos platicar nos vamos a dar cuenta de cuánta sabiduría hay encerrada en ese pequeño relato. Muy bien. Y encontramos aquí el principio número 1. Dios inventó la familia. Exactamente. ¿Para qué la inventó? Creo que hay varias razones que podemos sacar que aplican en ese momento, pero también aplican para nosotros en la actualidad. Uno de los puntos es para sanidad emocional. Fíjate qué interesante que aún en este mundo perfecto, donde todo estaba bien, esta es la única vez que Dios dice: esto no es bueno. Él había creado todo y había dicho, ya sea la luz, sea la hierba verde. Cada cosa que él había creado, cuando la revisaba, decía: esto es bueno en gran manera. Ajá, Pero sí. justamente en este momento encuentra que hay una cosita que mejorar, que sanar desde ese momento. Y era la soledad del hombre. Una de las cosas que la familia debería suplir para nosotros es curar este sentimiento de soledad que muchas veces podemos sentir y que hoy en día es casi una epidemia para muchas personas. No, sí, la verdad que este punto es muy fuerte porque actualmente hay depresión, hay mucha angustia
falta de identidad, precisamente porque no hemos cubierto esta parte de dar compañía. Exactamente. Cuando una persona se siente acompañada y parte de, o integrada de, o perteneciente a, no necesita estar buscando en otros lados, en otro lugar, y no puede pasar, y no tendría que pasar los problemas solo, porque tiene alguien que le respalde, alguien que esté a su lado, y sobre todo alguien que lo apoye a salir adelante. ¡Wow! Y esto, fíjate qué profundo cuando analizamos que en este momento en el Edén, no había pecado, no había problemas, no necesitaba aparentemente Adán como este soporte de otras personas, y sobre todo tenía a Dios. Muchas personas dicen, bueno, mientras tenga a Dios no necesito nada más. Y si bien hay mucha verdad en esto, sí es cierto, mientras tenemos a Dios llena todas nuestras necesidades, Dios también provee dentro de su bondad cómo llenar esas necesidades. Y no solamente llenamos nuestras necesidades de compañía al orar o al pasar tiempo con Dios. Dios sabía que necesitábamos esta parte humana, este compañerismo de por vida, porque esto es lo que la familia debería suplir. Esta idea de que toda la vida vas a ser familia. Tu papá va a ser tu papá toda la vida. Tu mamá va a ser tu mamá toda la vida. Y tu esposo va a ser tu esposo toda la vida. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, esta identidad, como tú dices, este sentido de pertenencia llena necesidades emocionales que Dios sabía que necesitaban ser llenadas de esta manera. Es correcto. Y el otro punto es la educación. La familia se inventó, o sea, Dios inventó la familia para la educación. Exactamente. Qué interesante, porque a través de la familia nosotros aprendemos muchas cosas. Para empezar, una de las cosas que me llama la atención en el texto es que lo primero que Adán aprendió fue a dejar de pensar en sí mismo. Por una vez, él había hecho un trabajo, le había puesto nombre a los animales y se dio cuenta que algo faltaba. Y cuando Dios lo hace caer en este sueño profundo y despierta y ve a la mujer, dice, esto es parte de mí. Sí. Y entonces, por primera vez, ya no solamente se ve a sí mismo, ve sus propias necesidades, sus propios deseos reflejados en otra persona. La familia es el lugar donde aprendemos los valores más importantes. Un niño pequeño es en familia donde debe aprender el respeto, donde aprende a compartir, donde aprende a ser bondadoso, donde aprende a ser generoso, o donde debería aprender todo eso. Es en la familia donde deberíamos aprender a manejar nuestras emociones, por ejemplo, a ser pacientes los unos con los otros, porque se supone que la familia son las personas que más amamos en el mundo, y si con alguien deberíamos ser tolerantes y misericordiosos, debería ser con ellos. Los primeros 7 años del niño son cruciales para su educación. Ahí es donde se empieza a formar su carácter, en los primeros 7 años. Cuán importante es la presencia de los padres en la educación. Cuando los padres están presentes en la vida del niño, entonces ellos pueden influir en el carácter del niño, de cómo toma decisiones, de cómo enfrenta la frustración, de cómo resuelve problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, y lamentablemente, le pasamos esta responsabilidad a terceros, o sea, a la escuela, a los maestros, a los amigos, a los abuelitos, a la televisión. A la televisión. Qué triste, pero es una realidad. Cuán importante es que los padres se encarguen de la educación de sus hijos. Exactamente. Y bien, otro punto que podemos encontrar en el principio número 1 es: Dios inventó la familia para que seamos más. Para que los hijos de Dios seamos más. El programa pasado, hablamos acerca de cómo Dios, dentro de su plan perfecto, creó la parte de la reproducción.
Esta capacidad creadora es un don que nos asemeja a Dios y es un regalo muy importante que las familias tienen el privilegio de desarrollar, donde la creatividad, por así decirlo, es más importante, donde la creación y el criar a un niño es mejor cuando hay una familia bien constituida. Seguramente Dios había podido hacer que nosotros siguiéramos saliendo de las florecitas por allí y por allá, pero Él decidió que la forma correcta era a través de la unión de un hombre, de una mujer, en una familia bien constituida, en una familia que iba a tener permanencia, para que se pudieran cumplir también las otras cosas que hemos hablado, como el crear educación, el tener una apropiada salud emocional. Para que sus planes se cumplieran de forma adecuada, Él nos dio la estructura más perfecta. Exactamente. Cuando entra el pecado, lamentablemente, pues empiezan a dividirse dos grupos: los que siguen a Dios y los que no. Así es. La Biblia lo llama en el Génesis los hijos de Dios y los Y hijos los de los hijos de hombres. los hombres, exactamente. Este principio, la verdad que deberíamos de tomarlo muy en cuenta, de cómo los hijos de Dios deberíamos de reproducirnos más, precisamente para que seamos más y seamos más los buenos y podamos influir más en la sociedad, más en las personas y seguir con esta cadenita de crear familias funcionales y familias que sigan el plan de Dios. Claro que para que esto sea una realidad necesitamos buenas familias, porque no se trata nada más de reproducirnos por reproducirnos, sino de crear este ambiente apropiado para que los niños que vengan puedan crecer como Dios planeó que crecieran. Muy bien. Principio número 2. Una buena familia ejerce una influencia poderosa para el bien. Recuerdo la cita de una escritora que dice que el mejor sermón que se puede predicar es una familia bien constituida. Y esto es poderoso. Como hijos de Dios, nosotros podemos hablar mucho acerca del Evangelio, pero es cómo lo vivimos en el día a día, en nuestras casas, lo que predica con más poder. Simplemente el hecho de que nuestros hijos, nuestros hermanos, las personas más cercanas vean el amor de Dios realmente trabajando en nuestras vidas, esto es un sermón poderoso. Pero imagínate también la influencia con los vecinos. Imaginémonos una familia bien constituida, que sigue los principios de Dios y que por lo tanto también recibe las bendiciones de Dios. Y las personas alrededor pudieran decir: mira, qué bonito, yo quiero esto. Y entonces preguntaran. Imagínate que nuestra sociedad dijera: qué bendición es tener familias cristianas en nuestro medio, porque hacen toda una diferencia, porque todo mejora, porque las casas son más bonitas, tienen más bonita su calle, la economía es diferente, el ambiente que se respira gracias a esas familias es distinto. Bueno, una buena familia tiene este poder. Y fíjate que hay un punto que me gustaría tocar con respecto a este, que es lo siguiente. Una persona conoce a Dios a través de la experiencia que tuvo con su padre. Sí. Él llega a conocer a Dios a través del amor que recibió de su padre. Nosotros entendemos perfectamente como cristianos que el esposo de la iglesia, ¿quién es? Es Dios. Es Jesús. Claro. Es Jesús. Nosotros somos su esposa, su novia, que pronto va a recibir al novio cuando venga. Entonces eso es una, ¿cómo se dice? Analogía, ¿sí? Y eso se transporta a la relación entre esposos. Sí. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sustentador. Y Jesús se entregó a sí mismo por amor a su iglesia. Esta es la función que cumple el hombre en el matrimonio. El hombre provee, el hombre protege y cuida, y el hombre se entrega completamente
a su esposa. Y de esa forma, esta bendición, este cuidado y todos los las responsabilidades pasan a los hijos también. Y cuando un hijo ve y observa cómo es su papá, que su papá provee, que su papá da amor, que su papá tiene paciencia, es amoroso, es cuidadoso, es confiable, claro, y además da todo por su esposa, imagínate qué buen concepto va a tener de Dios como papá. Entendemos el amor, porque sabemos que Dios es amor, a través del amor que recibimos, especialmente en los primeros años. Por eso es tan importante, como tú decías, que en los primeros años haya todo este cuidado, haya este ambiente ideal. Y yo sé que podemos sonar como muy idealistas completamente, como bueno, es que es el plan original, pero ahora no se puede. Recordemos que gracias a la redención de Dios y a su poder, nosotros podemos vivir esta vida que Él planeó para nosotros. Esta vida abundante justamente que queremos compartir aquí con nuestros escuchas. Y es muy importante que abramos nuestra mente a la posibilidad de un amor sano, correctamente dado por una familia bien constituida. Cuando nosotros no tenemos eso, de repente el tipo de amor distorsionado que a veces nos tocó vivir, lo asemejamos al carácter de Dios. Y entonces no entendemos ciertas cosas. La buena noticia es que podemos sanar también eso. Cuando nosotros conocemos más a Dios, cuando nosotros a través de su palabra entendemos más cuál es su plan, cómo es su carácter, entonces eso sana en nuestro corazón y entonces buenas familias pueden venir de nosotros también. Es correcto. La verdad es que la mayoría de las personas venimos de familias no tan funcionales y tuvimos ciertas carencias, pero lo que tú dijiste es muy importante, que al conocer a Dios, a conocer a Jesús y estudiar sobre todo la Biblia, lean por favor los evangelios, lean cómo Jesús trataba a las personas. Claro, aprendemos del carácter de Jesús. Exactamente. Lean todos los evangelios, cómo el amor de Dios está tan interesado en nosotros. El resto de la Biblia habla de cómo Dios perdonaba mucho a su pueblo, al pueblo de Israel. Vemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel se metía en un problema, salía, se metía en otro y Dios lo volvía a sacar, se volvía a y así. La paciencia y el amor incondicional. ¿Dónde más vamos a poder aprenderlo si no es de Dios? Exactamente. Y algo a mí me hizo hacer clic, como dicen, me cayó el 20 cuando leí el Padre Nuestro. Dice, y Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Dios nos perdona. Pero así como Él nos perdona y así como Él tiene misericordia, como dice el versículo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cuando yo empecé a entender esto, dije, es cierto, si Dios es paciente conmigo y me perdona todos los días, ¿cómo no puedo ser paciente con los demás y perdonar? Y empezando con mi pareja, claro, y con mis hijos. Gracias. Por supuesto. Y tenemos un principio número 3, que es Dios restaura las familias. Esto es muy importante porque desafortunadamente, como tú decías, la gran mayoría de las familias ahora han sido lastimadas. Hay muchas relaciones rotas. Hay relaciones rotas por muerte, niños que crecen huérfanos porque sus papás no pudieron estar con ellos más allá de su voluntad, pero también hay huérfanos que vienen de relaciones rotas por el divorcio. Y esto crea heridas de abandono tan profundas que las llevamos arrastrando durante mucho tiempo y que si no son sanadas, desafortunadamente se replican en las familias que formamos, en nuestras relaciones como adultos. El saber que Dios puede restaurar las relaciones es tan sanador. Hay un versículo que me encanta donde dice que Dios nos ha llamado a ser embajadores de la reconciliación. Dios es Dios de reconciliación. Y Él
a través de su amor y de su carácter, nos puede llevar a volver a unir relaciones que a lo mejor pensábamos que ya no se podían arreglar. Tal vez con nuestro padre, con nuestra madre, tal vez con nuestro esposo, con nuestro hijo, pero también incluso cuando la relación está lastimada más allá de esta vida, cuando la persona ya falleció, en el perdón y el amor de Dios podemos encontrar sanidad. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Este versículo me gusta mucho, porque cuando venimos de estas situaciones que has mencionado, encontramos a Jesús y de verdad Él suple nuestras necesidades. Si nos entregamos completamente a Él, el viejo hombre con esos traumas, con esas carencias, quedan atrás. Y te voy a decir algo, esto no es magia. O sea, esto no pasa de la noche a la mañana. Esto es un proceso de sanación, ¿sí? Tenemos que pasar mucho tiempo con Jesús, estudiando su palabra, aprendiendo de Él, practicando como Él dio amor en este mundo. Claro. Y ese proceso nos va sanando y nos va curando. Hay un principio de la mente que dice que nos asemejamos a lo que contemplamos. Una de las razones por las que las familias ahora están tan heridas es porque contemplamos muchas actitudes equivocadas, muchas conductas que nos lastiman. Violencia, amargura, infidelidad, abandono. A veces las contemplamos en nuestra propia familia, pero a veces todavía le echamos un poquito más a nuestra mente cuando las contemplamos constantemente en programas de televisión, las novelas, películas, y pensamos que es divertido, que es normal el ver esto, hasta que se vuelven parte de nosotros. Pero si nosotros conscientemente decidimos que queremos contemplar la pureza, el amor, la fidelidad de Jesús, y como tú bien lo decías, analizamos, leemos la Biblia, leemos su vida, recibimos este poder de transformación a través de la contemplación. Exactamente. ¿Qué pasaría si dedicáramos 1 hora todos los días a contemplar el carácter de Jesús? ¿Cómo seríamos transformados? Mira, les voy a contar 2 cosas. La primera, mi experiencia con Dios cambió cuando yo decidí que todos los días iba a pasar tiempo con Dios. Pasara lo que pasara, estuviera de vacaciones, fuera día libre, me fuera de campamento, me fuera a la montaña, me fuera a donde sea, no iba a dejar pasar un solo día sin que yo dedicara al menos media hora para el estudio y la oración. De verdad, yo les puedo decir que fue un antes y después en mi vida. Claro que sí. Las cosas empezaron a cambiar porque empecé a escuchar cuál es el plan de Dios que tenía para mi vida. Y 2, nosotros como matrimonios, te acordarás que hicimos un acuerdo de que no íbamos a ver películas, no íbamos a ver algunas series o chistes si se mencionaba infidelidad. Así es. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a meter, es lo que iba a resultar, porque como tú dices, somos lo que contemplamos. Claro. Entonces, como yo le decía al principio, esto no es magia, o sea, esto es una disciplina. Y son los principios que Dios dejó. Entonces, por favor, escojamos cuidadosamente lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar. Así es. Pues amigos, Dios está sumamente interesado en las familias. Hay mucho más que podemos hablar y vamos a seguir hablando en los siguientes programas. Ya tenemos los temas que vamos a estar trabajando porque queremos que ustedes, junto con nosotros, disfruten de esta felicidad, este bienestar que Dios nos quiere dar en familia. Y yo te quiero decir, amigo que nos estás escuchando, amiga,
Dios está muy interesado en tu familia. No importa si es pequeña o grande, no importa si no es perfecta. Él puede entrar en ella y sanarla con su amor. Cuando aceptamos a Jesús, nos volvemos parte de la familia de Dios. Recibimos su amor transformador y las personas a nuestro alrededor son alcanzadas también para esa transformación. Hoy puedes pedirle a Dios que entre en tu familia a través de su Santo Espíritu. Si deseas conocer más acerca de este Dios amoroso y bueno que tiene un interés personal en ti, aparta tiempo para hablar con Él a través de la oración y para escucharlo a través de su palabra. El Espíritu Santo quiere guiarte a una relación estrecha con Dios y a una vida abundante en este mundo y en la eternidad. Ha sido un placer estar con ustedes. Si deseas que oremos por tu familia, por favor déjanos un mensaje privado con la frase "Pido por mi familia", tu nombre y el lugar de donde nos escuchas, en nuestra página de Facebook Vida Abundante para ti. O también puedes enviarnos un mensaje de WhatsApp al 22 22 06 63 85. Nos volvemos a escuchar aquí en Radio Vida el próximo lunes, viernes y sábado de tarde con el favor de Dios. Recuerda, Jesús dijo: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Dios los bendiga abundantemente.